¿Por qué usted cree que se dio el ausentismo político durante la primera vuelta, más allá del tema de la pandemia? Tiene que ver mucho, sin duda, visto en perspectiva, ¿no? Con la salida de Vizcarra, sin duda, la asunción de Merino, la pérdida de esos muchachos en el centro de Lima, desafortunadamente, la marcha y luego la asunción bueno, la caída de Merino y Ujú. de todo su gabinete y la asunción de Sagasti, ¿no? Es todo ese contexto que podríamos llamarlo de desánimo, desgano, desilusión, que curiosamente va más allá de la gente que marchó, que supuestamente son mayoritariamente jóvenes, pero en general creo que hubo un desánimo en la población que no se investigó y que, en mi opinión, se vio reflejado en las urnas en la primera vuelta. Ya. Mm, ¿Cuál cree que fue la ventaja que tuvo el marketing político que hizo Pedro Castillo para quedar primero en la primera vuelta, a diferencia de los demás candidatos que fueron más que nada polémicos? Lo que sucede es que hay algo que a veces yo he comentado en clases y en conversaciones, ¿no? Entiendo que los encargados de realizar campañas políticas, publicistas, los que trabajan imagen, ellos mismos se marketean también como expertos. Entonces, un candidato X, de igual modo como lo hace también cuando una empresa quiere promocionar una marca, contratan a alguien, pues, ¿no? Tiene su staff, digamos, el equipo publicitario que va a encargarse de la imagen de tal candidato o de promocionar tal producto. Hay toda esa idea presente y mi impresión es la siguiente, que a veces, o tal vez deberíamos decir con frecuencia, los que manejan las campañas o los que hacen marketing político, por lo menos en nuestro país, desconocen la realidad. Desconocen la realidad. Eso es por un lado. Y por otro lado, el mismo político, que es quien contrata al experto, desconoce también completamente la realidad. De modo que al final lo que se cree es una ficción por parte del experto y otra ficción por parte del candidato, ¿no? Entonces, todo se concentra en redes sociales, Facebook y los medios tradicionales que vendrían a ser televisión, radio, bueno, y diario, ¿no? Entonces, lo que ya han dicho, bueno, algunos analistas, pocos, es precisamente que Pedro Castillo, si bien es cierto, no ha sido un outsider porque tiene pues cierto protagonismo en el pasado, él ha utilizado medios que no son medios no tradicionales, digamos. No ha apostado por exponerse en redes sociales o en medios de comunicación como sí lo han hecho los otros candidatos, ¿no? Incluso haciendo el ridículo con tal de aparecer, ¿no? Entonces, eso, eso es por un lado, digamos, y por otro lado, es esta idea tan simple y lo que él representa y lo que él encarna. Él encarna no solamente un grupo de la población golpeado, que son migrantes, digamos, o personajes de provincia, sino además profesores de escuela, que es dentro de ese sector, es un sector tal vez, bueno, más pequeño, digamos, pero que se ven representados por un lápiz.
Ujú, Un lápiz que concentra toda la labor que realiza un profesor, o mejor dicho, que es la labor que realiza que realiza por excelencia, digamos, y por la que todos debemos pasar, en el sentido de que todos hemos necesitado en algún momento de un profesor. ujú, Entonces, ¿cómo un lápiz, algo tan simple, resulta siendo tan simbólico? No es un lapicero, es un lápiz. No es la regla, no es el borrador, es el lápiz. Entonces resulta realmente simbólico, pero nos sorprende porque seguramente no le hemos dado la debida importancia a la labor del profesor a lo largo de los años. ujú, Entonces, recordemos que en el caso de Ollanta, por ejemplo, él puso la O, simple, Ollanta, y jugó con la O. Y claro, ujú, muchos dijeron, oye, pero esto va a funcionar, la O es un poco, pues, es bien básico, ¿no? Pero quedó. ujú, claro. En este caso, pues, el lápiz y todo lo que representa, sobre todo para el sector al que Castillo representaría, diríamos, el gran gremio de profesores, no voy a decir a nivel nacional, pero en todo caso, en muchas partes de nuestro país, ¿no? Así Ya. como decir, si tienes un lápiz, tienes la punta y el otro extremo, que es el borrador, ya no necesitas redes sociales, pues, ¿no? O sea, el lápiz hace Ujú, todo, pues. Con el lápiz has podido construir todo. Es muy interesante eso, pero lamentablemente los analistas, pues, no le han dado cabida a eso. Se van por otros lados, ¿no? Pero a mí me parece notable el tema del lápiz. ujú. Es un lápiz, algo tan, no voy a decir insignificante, no, sino algo tan cotidiano y tan simple, tan al alcance, digamos, ¿no? Pasa con lápiz. Ay, Ya. necesito lápiz. En fin, Ujú. Ya, la otra pregunta sería, ¿por qué cree que casi la población da un voto emotivo y no un voto pragmático? a ver, pero no sé si has querido preguntarme un voto emotivo o un voto racional, porque lo emotivo precisamente es práctico, pero tal vez lo que tú me estás diciendo, lo que quieres preguntar, tal vez es emotivo en el sentido que sale desde el corazón, en vez de ser práctico y votar por lo que tenga un efecto inmediato. ¿Es Me esa la refe- pregunta? Me refería al que sale así del corazón. Claro, o sea, votar pues no con la razón ni tampoco lo Ujú, práctico que vendría a ser para ujú, lograr un efecto inmediato, ¿no? Sino el ujú, sentimentalismo, ¿no? ujú, Porque, porque, y esto es algo muy interesante tu pregunta, porque en nuestro país, a pesar de ya tener 200 años de república, por no irnos hasta la época del Tahuantinsuyo, ¿no? Pero ya, vayamos a 200 años de república, seguimos siendo un país profundamente sentimental. ujú, Seguimos siendo un país muy arraigado, aunque querramos negarlo, a lo sentimental, a la tristeza, a lo que ujú, ya se ha dicho, pues es Lima, con un ujú, cielo panza de burro, ujú, a los poetas, a los bares, al olvido, ujú, al vals. Hay pues un elemento de tristeza en Lima muy presente, de melancolía, ¿no? ujú. Y entonces yo realmente considero que eso es lo que explicaría psicológicamente, sociológicamente y antropológicamente este voto sentimental del peruano. A pesar de todo, pareciera que no hemos aprendido la lección y el peruano olvida con mucha facilidad y es por eso que elegimos tan mal. Porque si estamos en esta situación actual, es porque nosotros, de algún modo,
hemos optado por esa, ¿no? Es cierto, tal vez no hubo la suficiente, tener tantos candidatos no ayuda, es absurdo, pero eso refleja cuán dividido está el país también. Entonces, volviendo al tema de lo sentimental, creo yo que la tristeza y la nostalgia es algo que caracteriza al limeño estándar. Ya no voy a decir al peruano, pero voy a decir al limeño estándar. A aquellos que se fueron a fines del 80, a los que se fueron en el 90 y a los que se han ido yendo, producto de crisis, una crisis nacional, buscando pues mejoras y tristeza también para aquellos que aún se quedan aquí y luchan y que aún no alcanzan sus sueños y siguen confiando en que llegue pues la justicia, equidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. ah, la otra pregunta sería, ¿por qué cree que siempre los peruanos terminamos votando por un mal menor? Entonces, tiene que ver con la pregunta anterior, me parece esto. Sí, está conectada. ¿Cree que tiene que ver también con las fake news? A ver, pero es que el mal menor va más allá de los fake news, ¿no? Porque el fake news es un invento de un periodista, ¿no? Reciente, o de hace algunos años. Entonces, hemos venido eligiendo mal desde hace muchísimo tiempo. Ujú. Eh, yo iría desde antes de que existiera el término fake news, pues, ¿no? Ujú. Entonces, tú me preguntas, ¿por qué elegimos siempre el mal menor? Ujú. La pregunta, claro, como te decía hace un momento, pareciera que, y lo puedes aplicar en otros ámbitos, puede ser fútbol, en el ámbito personal de cada limeño o cada peruano, esperamos las circunstancias extremas para recién tomar cartas en el asunto. Entonces, es interesante eso, cómo a nivel individual un limeño, digamos, se enfrenta a una ruptura amorosa, se enfrenta al fracaso en los estudios, de repente espera el último momento para tomar una decisión. Entonces, de igual modo, en el caso de las elecciones, nosotros mismos cosechamos una circunstancia que nos es adversa. Entonces, nos vemos entre la disyuntiva de elegir entre dos opciones que son malas y encontramos el equilibrio, que sería, bueno, todos son malos, o mejor dicho, este es peor que el otro. Votemos por este. Ujú. La circunstancia actual, en mi opinión, es que los dos son malos. Y yo no habría un mal menor, porque los dos son malos, pues. O sea, son muy malos los dos. O Ujú. sea, entonces ahora no cabría eso del mal menor, porque los dos son pésimos. Ujú. Pero, respecto a lo del mal menor, ya parece esto fabricado, si me permites, ¿no? No Ujú. parece, ya no es un accidente, no es un acontecimiento porque hay cierta recurrencia del mal menor. Por eso tu pregunta. Ya, Y, y creo que ya eso se ha venido fabricando y se prepara el terreno para que al final queden dos elementos o dos candidatos que, o básicamente el elector no tiene opciones. No sé si me dejo entender. Entonces, no es casual eso del mal menor. Tiene que ver con parte de la identidad, idiosincrasia del limeño y con lo que nosotros mismos fabricamos también y aquello que bueno, pues los creadores de campañas, creadores de imágenes, etcétera, saben explotar y finalmente pues desarrollan, pues, ¿no? ya. Otra pregunta sería, ¿cómo cree usted que podríamos luchar contra la desinformación
durante la pandemia, más allá de la alfabetización mediática? Bueno, la solución, esto va a sonar un poco raro porque estamos haciendo una entrevista virtual, pero la solución definitivamente no es que todos tengan tablet o acceso a Internet. Ujú. Entonces, eso no es la solución, es el tema del Internet y el tablet, no. La conectividad es la solución. Desde ya te digo, y seguramente voy a ser criticado por esto, la solución tampoco es estar expuesto a redes sociales. Al contrario, tanta información, yo diría tanto ruido de redes sociales, desinforma. Lo que necesitan las personas, estudiantes, por ejemplo, profesores, amas de casa, pero sobre todo universitarios, es estar expuestos a ciertos, ciertos modelos de pensamiento o ciertos autores o ciertas fuentes confiables y luego ellos pueden desarrollar su propio camino, pero necesitan ser guiados. Puede ser un hermano mayor, puede ser un profesor, puede ser un padre, puede ser un tío mayor, un padrino. Pero la solución no está en redes sociales, no está en Google. Al contrario, el propósito, el algoritmo de redes sociales y Google es desviarte y que te quedes pegado 8 o 10 horas, sobre todo en la pandemia. Ahora en la pandemia quienes se favorecen son obviamente las grandes empresas informativas, porque lo que quieren ellos es que estés pegado a la pantalla y que sigas consumiendo. Bueno, han logrado su propósito pues en la pandemia. Hay que romper un poco eso, pues, ¿no? Yo insisto, hay que volver un poco a lo tradicional, hay que volver al libro también. No todo puede ser meme, stories de Instagram, no todo puede ser eso. No todo pueden ser TikToks, Reels, IGTVs, etcétera. Eso no puede ser todo. No, hay que ser más crítico y hay que leer también más y hay que debatir esto, ¿no? ¿Cómo es el conocimiento ahora en pandemia? Porque hay dos grupos. Están los tradicionales, si quieres, que se niegan al tema de la tecnología y están aquellos que son muy optimistas y creen que ahora es el cambio, el futuro, todo eso. Entonces, habría que ver los matices que hay entre esos dos extremos, ¿no? Ujú. Um, y o sea, hay uno que quería preguntar. Ya. ¿Cómo cree que se podría hacer, por ejemplo, en los debates se evidencia de que no hay inclusión, como por ejemplo a las comunidades de la selva que hablan otro idioma, quechua y aymara? ¿Cómo cree que se podría llegar a ellos con sus propuestas de los candidatos? Bueno, la idea sería, pues, buscar un intérprete, ¿no? Un puente de comunicación. Ujú. Del mismo modo como en el bueno, estoy diciendo algo elemental, ¿no? Del mismo modo como en el Congreso o en una sesión, de una sesión, digamos, cuando están evaluando a un magistrado del Tribunal Constitucional y aparece alguien, una persona haciendo lenguaje de señas, digamos, yo creo que debería ser igual, ¿no? ¿Por qué no? Debería ser, sí, debería hacerse lo mismo para incluir, pues, a estas minorías, digamos, ¿no? Digo minorías de comillas porque no es que sean menos, sino que son minorías en el sentido de que son un grupo más pequeño, ¿no? Creo que eso podría ser, pues, bastante factible, además, ¿no? ¿Por qué no? Y bastante simple. Creo que sí, eso debería hacerse. Ya. Y, por ejemplo, hablando de las elecciones pasadas del año 2006, eh, ¿por qué cree usted de que Alan García desde un principio tuvo más ventaja que Ollanta Humala? Bueno, Alan García, O sea, a pesar de todo lo que pasó en su primer gobierno, tuvo más ventaja que Ollanta Humala. claro, Ujú. es que es Alan García, pues. Digamos, el tema del suicidio, por ejemplo,
termina catapultándolo a un lugar, colocándolo en un lugar superior. Por ejemplo, es una manera digna para una persona como Alan García, digamos, pues, ¿no? Se supone que en principio él no iba a aceptar estar encarcelado. Entonces, esa es su salida, digamos, de él, ¿no? Entonces, es una forma digna, y eso se está diciendo un poco cuál era el perfil de él, y un poco también, o mucho, cómo lo veían, ¿no? Entonces, a partir de su primer gobierno, que fue, según los expertos, economistas, políticos y aquellos que lo han vivido, un desastre, tal vez el peor de la historia del Perú. Y eso tiene que ver con tus preguntas anteriores también, ¿no? ¿Por qué nos olvidamos? ¿Por qué no votamos? ¿Por qué no somos racionales o prácticos, ¿no? ¿Por qué somos tan sentimentales, ¿no? De por sí, él representa y sigue siendo, incluso lo ha dicho Marta Hildebrand, me parece, él es mejor orador, fue mejor orador que Víctor Raúl Ayala la Torre. Y eso es algo innegable. O sea, el nivel de Alan García, hablo de nivel intelectual, de cultura, es sin duda el más alto, él representa el modelo de presidente peruano, digamos, intelectualmente hablando. No así necesariamente que haya sido probo en sus acciones, que nunca se haya embarrado las manos con algún acto delictivo, no, sino intelectualmente hablando, como a nivel intelectual, digo. Entonces, en el imaginario de los peruanos, yo creo que Alan García se mantiene en ese sentido, mientras que Ollanta es, pues, todo lo contrario. Su perfil es castrense. Entonces, él se mostraba como una persona limitada a nivel intelectual, práctica. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron en RPP Ollanta, cuando estaba el señor Raúl Vargas, y alguien más, no sé quién más estaba en la mesa, y parece que, no sé si fue Raúl Vargas, una periodista que estaba con él también, y le dice, usted estuvo en París, ¿no? Sí, claro, le dice. ¿Y qué hizo en París? ¿Qué lugares visitó, no? ¿Qué leyó, no? Y obviamente esta pregunta tenía que ver con, vamos a ver qué apertura mental tiene, pues, este señor, ¿no? Y naturalmente el entrevistador esperaba que él le decía, sí, me fui al Museo del Louvre a ver a la Gioconda, etcétera, ¿no? Y dijo, nada, no hice nada, me quedé todo el día en el hotel. ¿Cómo? Le dice, sí, no salí. ¿Y qué leyó? Y obviamente la entrevistora nuevamente esperaba que le dijera, bueno, leí a Jean-Paul Sartre en el original, a Camus. No, me llegué mi libro de Arguedas y estuve leyendo Arguedas. Entonces, claramente, en esa entrevista, él quedó pues como una persona pues que limitada, limitada intelectualmente hablando, culturalmente hablando, ¿no? Entonces, Alan García, a pesar del desastre del 85, según los expertos, él igual está presente esa imagen de un hombre, pues, muy culto, muy diplomático, ¿no? Que siempre tuvo una salida, siempre supo cómo voltear la entrevista. Y efectivamente, hasta poco antes de que ocurriera el suicidio, él siempre negó todo. Y era incluso irreverente, ¿no? Sus famosas frases que no voy a repetir, ¿no? Entonces, él está presente como una persona, pues, casi como un ejemplo a seguir, ¿no? De algún modo, ¿no? No solamente para los apristas, ¿no? Sino para un grupo importante de la población. El tema de la imagen, ¿no? El otro es pequeño, el otro es alto, color, y muchas cosas más que podría mencionar, ¿no? Cuando Vladimiro, creo que en el programa de Beto aparece esto, donde Vladimiro Montesinos habla sobre un posible envenenamiento con pollo. Él dijo que yo no iba a rechazar, y obviamente me mandaban pollo y yo lo botaba. Él menciona, porque le preguntan, me parece, en una conversación privada,
sobre la infidelidad de Nadine a Ollanta y Vladimiro le dice a su interlocutor, bueno, pues si tú estás acostumbrado a comer charqui y un día te ofrecen lomo fino, obviamente te vas a ir por el lomo fino, ¿no? Entonces, le estaba diciendo de algún modo, pues, que estaba comparando a nuestro expresidente Ollanta con Charqui. Bueno, es para que veas una mirada, como vemos, pues, claro, una mirada estigmatiza un poco a la persona, pero refleja un poco, tal vez, cómo se le ve a alguien, ¿no? Es importante eso, la imagen del candidato, del presidente, cómo lo ven a Sagasti, cómo lo ven a Ollanta Humala, a Fujimori, etcétera, etcétera.